Vamos a ir por partes y quiero que abran sus Biblias en esta preciosa noche en 2 Timoteo capítulo 3. 2 Timoteo capítulo 3 versículo 12. 2 Timoteo capítulo 3 versículo 12. ¿Lo tenemos? Búsquelo despacito. 2 Timoteo capítulo 3 versículo 12. 3, 12. 2 Timoteo 3, 12. ¿Lo tenemos? Muy bien. Si no van a salir, dice hermano, no se preocupe, no tenga pena. Muy bien, damos lectura a la palabra del Señor en esta preciosa noche y que sea el Señor iluminándonos para esta enseñanza. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Padre, ilumíname en esta noche. Dame, Señor, el discernimiento, el denuedo, la facilidad para poder transmitir, Señor, esta enseñanza de tu palabra y poder tener defensa, poder defender tu palabra, poder, Señor, conocer los orígenes, Señor, y tanto que costó tener esta palabra hasta el día de hoy. Damos, Señor, oído de discípulo para comprender el valor que tiene esta palabra en nuestras manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Aquel que se encuentra con el libro no vuelve a ser el mismo. Aquel que se encuentra con la Biblia no puede volver a ser la misma persona. No puede volver a ser la misma persona. Aquel que se topa con la Escritura no puede seguir viviendo igual, porque la palabra tiene poder, porque la palabra transforma. No puede seguir siendo igual. Permítame explicarle cómo saber si la Biblia que tenemos es la verdadera. Y lo voy a llevar por partes para que podamos entender. Primero, quiero explicarle un poquito de cómo se formó la Escritura. Estamos en estudio bíblico, ¿ven? Estamos en estudio bíblico, así que estos estudios son más importantes que otros, porque es aquí donde nuestra fe se fundamenta. Es aquí donde echamos raíces. Muy bien. ¿Cómo se formó el Antiguo Testamento? Muy bien. El Antiguo Testamento está entre Génesis hasta Malaquías. ¿Qué sucede en la historia del Antiguo Testamento? ¿Cómo se formó el Antiguo Testamento? Muy bien, usted puede ver la Biblia y usted puede ver que la Biblia está separada. Es decir, los primeros 5 libros se le llama el Pentateuco, que eso significa la ley, ¿verdad? Ahí estamos bien. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Esa es la primera sección, los libros de la ley. Luego aparece otra sección que se llama los libros históricos, que abarca desde Ruth hasta Esdras, si no me equivoco. Esos son los libros históricos. Josué, desde Josué hasta Esdras. Todos son 12 libros históricos. Esos libros históricos nos hablan, por eso se llaman históricos, de la historia de Israel. Luego aparecen los libros poéticos, que son Salmos, Job, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Luego aparecen los profetas mayores. Los profetas mayores, ¿verdad? Isaías, Jeremías, Ezequiel. ¿Por qué se les llama profetas mayores? Porque sus libros tienen bastantes capítulos. Por eso, usted lee Isaías, tiene un promedio de 57 capítulos. Usted lee Jeremías, tiene bastantes capítulos también. Entonces, luego aparecen los profetas menores. Son 12 profetas menores. ¿Por qué se le llaman profetas menores? Porque tienen menos capítulos. Hay profetas menores que tienen 3, 5 o 1 capítulo. Por eso se les llaman profetas menores. Y llegamos hasta Malaquías. Esa es la composición del Antiguo Testamento. Pero a ver, ¿y yo cómo sé que Génesis es palabra de Dios? ¿Y yo cómo sé que Josué es palabra de Dios? Solo porque está en la Biblia. ¿Cómo los metieron ahí? ¿Por qué están ahí? Bueno, resulta ser, hermanos, que en el año 90 después de Cristo,
hubo una revolución en Israel. Una revolución en Israel. Entonces, en el año 70, el Imperio Romano entra a Israel, lo invade y lo esparce. De los años 70 y los años 90, los concilios de judíos empiezan a reunirse porque ellos creían que ese iba a ser ya el fin de la raza judía. Y ellos querían dejar ya establecido cuáles iban a ser los libros inspirados del Antiguo Testamento. Porque habían varios libros de historia en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, allá por los años 300, los años 200 antes de Cristo, un señor de Alejandría, él mandó a compilar los libros del Antiguo Testamento. Él quería un libro, fíjense bien, él quería un libro de historia de Israel. Entonces, convocó a 70 judíos. Estos 70 judíos le compilaron, le reunieron todos los libros del Antiguo Testamento, pero le metieron también unos libros que se llaman Macabeos, Judith, las profecías, el Apocalipsis de Daniel. Entonces, esos libros son históricos. Al señor de Alejandría no le importaba si eran inspirados o no, él quería la historia. Entonces, este libro se componía de la historia de Israel y se llamó la Septuaginta. Entonces, esa Septuaginta se tenía en la biblioteca de Alejandría como parte de la historia de Israel. Entonces, ahí estaban nuestros libros del Antiguo Testamento, más los agregados de Macabeos, Judith, ese de Apocalipsis de Daniel. Entonces, los judíos, en el año 90 después de Cristo, ellos quieren dejar ya ordenados los libros del Antiguo Testamento. ¿Qué sucede? Bueno, lo que sucede es un proceso. En el año 1532 surge un concilio que se llama el Concilio de Trento. Ese concilio lo que fijó fue que el Antiguo Testamento iba a tener los 39 libros más 14 libros. Pero luego vino una contrarreforma, y en esa contrarreforma lo que hicieron fue delimitar, es decir, de los 14 libros solo dejaron 7, siempre la Septuaginta. Y esa Biblia la agarraron, la Septuaginta la agarraron y la hicieron, ¿verdad?, la Biblia papal, la Biblia universal de la Iglesia Católica. Entonces, es por eso es que usted ve que si usted lee una Biblia católica tiene más libros que nosotros. ¿Pero por qué? Porque ellos dejaron los libros de Macabeos, dejaron los libros de sabiduría, dejaron los libros de Judith. ¿Pero por qué los dejaron? Porque al dejar esos libros, ellos tenían sustento para varias doctrinas que hoy aplican. Por ejemplo, ¿cuántos van a explorar el Día de los Muertos? ¿No? ¿Van todavía algunos? Yo no veo ahí en la foto, ¿qué van? Pero cuidado, ¿no? ¿Dónde van como el chinito? ¿Verdad? Que estábamos salvadoreños y una chinita. Los chinitos llevan comida. Y entonces estaba el salvadoreño, porque no estamos buenos para la flora, metiéndole la flora. Entonces vino el salvadoreño y le dijo a la chinita que estaba con su muerto llevándole comida. Con todo. Arroz, hermano, chao, mide, todo lo comen los chinos, ¿verdad? Chucho, todo, hermano. Entonces vino el salvadoreño y le dijo a la chinita, miren, le dijo, a ver a qué hora sale su muerto a comer, le dijo. Vino la chinita y le dijo, a la hora que sale el sur a oler las rosas, le dijo. ¿No es de la chinita? Es mucho para florar. No, ahí, ¿qué va a florar? Va a florar huesos, se llama nada. Va a florar huesos, no hay nada, pero bueno, si le gusta, háganlo. ¿Qué es lo que sucede? En los libros históricos aparece un relato de una guerra judía. El rey de esa época, en los Macabeos, lo que sucede fue que hay una guerra y hay muchos muertos. Y el rey da una orden y dice, tenemos que ir a dar honor a nuestros muertos. ¿Y qué sucede? El pueblo se reúne y va al cementerio a darle honor a sus muertos. De ahí se sustenta la famosa
el Día de los Santos, así se llama, ¿verdad? Entonces, por eso es que tuvieron que dejar esos libros ahí para sustentar su doctrina. ¿Está conmigo, hermano? ¿Nadie me está durmiendo? Va, muy bien. Porque todo una vez lo voy a decir, hermano. Ya después son clases aparte. Entonces, por eso es que usted ve que la Biblia católica tiene más libros. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron que dejarlos para sustentar sus dogmas. Muy bien. 39 más 7, ¿cuántos son? Bastante. 46, ¿verdad? Ok. Ese está compuesto en la Biblia, pero nosotros tiene 39. ¿Y cómo es que la de nosotros pasa de tener 46 a 39? Aquí volvemos ya al año 90 después de Cristo. Muy bien. Los judíos se reúnen en un concilio llamado Jamnia. Y en ese concilio van a determinar los libros que van a quedar en el Antiguo Testamento. Pero ¿cómo los iban a determinar? Los iban a determinar a través de un canon. ¿Qué es un canon? Un canon es una caña de medir. Ese era un canon. La palabra canon es caña de medir. Entonces, ¿qué iban a hacer? Los judíos iban a utilizar un canon, es decir, iban a usar medidas o parámetros para aceptar un libro. Dentro de los parámetros para aceptar un libro del Antiguo Testamento, tenía que tener el primero, tenía que estar en idioma hebreo puro. Muy bien, revisaron Génesis. Génesis, sí, Génesis tiene hebreo puro. Éxodo, revisaron eso, sí, Éxodo tiene hebreo puro. Jeremías, sí, tiene hebreo puro. Muy bien. ¿Qué otro parámetro utilizaron para aceptar un libro del Antiguo Testamento? La edad. Tenía que tener la suficiente edad. Y entonces, Génesis entra, Éxodo entra, Job, no se diga, porque Job tiene que estar antes de Abraham. Job es de los libros más viejos. Job no crea que es de los nuevos. Por eso es que, si usted lee Job, usted cree que Job es después. No, Job es antes de Abraham. Entonces, el segundo parámetro era la edad. Por eso es que no se podían aceptar los macabeos, no se podía aceptar Judith, no se podía aceptar las sabidurías. ¿Por qué no se podían aceptar? Porque esos libros fueron escritos en el año del oscurantismo, en el año, el periodo de silencio. Y el periodo de silencio son 400 años. Malaquías a Mateo, usted se va a Malaquías y termina el Antiguo Testamento, ¿verdad? Le da vuelta a la página y ya está en Mateo. Pero hubieron 400 años de silencio, otros dicen 490. Entonces, Macabeos, Judith, Sabiduría, las Apocalipsis de Daniel, todos esos libros fueron escritos en ese periodo, en los años 300, 200. ¿Y qué sucede? En esos años ya el idioma hebreo ya no es puro, porque ya entraron los griegos a meter su idioma. Ya no tienen la suficiente edad para ingresar al Antiguo Testamento. Por eso es que no pasaron la prueba. El tercer elemento para aceptar un libro del Antiguo Testamento, primero era el idioma hebreo. Segundo, que tuviera la suficiente edad. Y tercero, es que no tenía que contradecir uno con el otro. Entonces empezaron a revisar Génesis, lo comparaban con Éxodo, lo comparaban con Deuteronomio, lo comparaban con los profetas y tenía que tener un acorde, no podía contradecirse. Desde que inició de Génesis hasta Malaquías tenía que tener una unión, no podía contradecirse. Entonces, esos fueron los tres parámetros para incluir un libro en el Antiguo Testamento. Entonces, desde Génesis hasta Malaquías, revisaron que cada libro tuviera lenguaje original hebreo puro, la suficiente edad y que no se contradijera con los demás libros de la Biblia. ¿Qué sucedió al estudiar y analizar cada libro? Se sacó la lista de lo que hoy tenemos en nuestra Biblia, los 39 libros del Antiguo Testamento. Muy bien. ¿Y por qué se llama entonces Reina Valera? Ya vamos a
llegar a eso. Ahora veamos cómo se originó el Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento, hermano, es otro rollo. Dejamos el Antiguo Testamento. ¿Estamos claros, hermano? ¿Sí? Va, quiero que aprenda para que nadie me le dé mentira. Recuerden que es estudio bíblico. De Cristo vamos a hablar del jueves. El jueves venga vamos de Cristo. Nuevo Testamento. Ya tenemos los 39 libros. Aparece Jesús y Jesús dice: yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. ¿Jesús vino a cumplir la ley? Sí. ¿Jesús cumplió toda la ley? Sí. ¿Jesús hizo los ritos del Antiguo Testamento? Sí. Muy bien. Crucifican al Señor, asciende el Señor, quedan los apóstoles, mueren los apóstoles. ¿Qué sucede? ¿Cómo hacemos un Nuevo Testamento? Porque también en el Nuevo Testamento hay infinidad de escritos que tuvieron que ser analizados. Muy bien. Esto tiene 3 etapas. Siempre se utiliza un canon para el Nuevo Testamento. Hoy vamos a aprender el canon del Nuevo Testamento. Muy bien. Esto tiene 3 etapas. ¿Cómo se formó el Nuevo Testamento? En 3 etapas. Primero, la transmisión oral. El Nuevo Testamento se enseñó a través de la transmisión oral. La predicación de Jesús, la predicación de los apóstoles. Esa es la primera etapa. Segundo, la recopilación. ¿Cuándo sucede eso? Después de los apóstoles, de los años 90 al año 200, empiezan los padres de la iglesia a recopilar los escritos. Entiéndase, padres de la iglesia como aquellos que defendían la escritura, no sacerdotes. Padres de la iglesia se les llamó padres de la iglesia porque ellos defendían la sana doctrina. Entre ellos está Tertuliano, está San Agustín de Hipona, que son padres de la iglesia. Esta gente se dedicó a recopilar todos los escritos habidos y por haber. Eso terminó en el año 200. Ahora, teniendo ya todos los escritos, venía la depuración, el canon. Eso sucede entre los años 200 a los años 400. Es decir, que se llevaron 200 años para poder hacer el Nuevo Testamento. ¿Cuáles fueron los parámetros para hacer el Nuevo Testamento? Primero, para ser aceptado un libro dentro del Nuevo Testamento tenía que cumplir el primer requisito. ¿Cuál? Que el que escribe una carta en el Nuevo Testamento o escribe un evangelio en el Nuevo Testamento tuvo que haber visto a Jesús, tuvo que haber oído a Jesús, tuvo que haber sido testigo ocular. Bueno, pero ahí están los apóstoles, ellos no tienen problema. Los 4 evangelios no hay problema porque ahí están. Pero hay un problema, que Lucas, Marcos, Juan Marcos y Pablo, ellos no vieron a Jesús. ¿Y por qué ellos aceptan las 12 cartas de Pablo? ¿Y por qué aceptan Lucas? ¿Y por qué aceptan Marcos? Lo que sucedió fue eso. Para aceptar un libro, o una carta, o un evangelio en el Nuevo Testamento, el escritor tenía que haber visto a Jesús, oído a Jesús y haber sido testigo ocular. Pablo no vio a Jesús. Y entonces, ¿cómo se le aceptan sus cartas? Marcos no vio a Jesús. Y entonces, ¿cómo se le aceptan sus cartas? Lucas, mucho menos. Para que esas cartas entraran en el Nuevo Testamento, tenían que contar con el visto bueno de los apóstoles. Marcos es el primer evangelio escrito, no es Mateo. Usted ve Mateo, pero Mateo no es el primer evangelio. El primer evangelio escrito es Marcos. Ok, pero Marcos no fue apóstol. ¿Por qué se lo aceptaron? Porque quien le revisó a Marcos fue Pedro. Lucas. ¿Por qué aceptaron Lucas? Porque tuvo la revisión de los apóstoles. ¿Por qué aceptaron los escritos de Pablo? Porque tuvo la revisión de los apóstoles. Es más, allá en el libro de Pedro mismo reconoce que el hermano Pablo dice, escribe algunas cosas difíciles de entender. Pedro reconoce el intelecto de Pablo y dice, hombre, dice,
la verdad que este Pablo escribe y hay cosas que escribe que son difíciles de entender, por lo cual debemos de presentar defensa. Ahí claramente se ve que los apóstoles tuvieron que revisar los escritos de Pablo, los escritos de Marcos, los escritos de Lucas. Lucas escribió el Evangelio de Lucas y escribió el libro de los Hechos. Es así como es el primer filtro: haber sido escrito o revisado por los apóstoles. Segundo filtro, para que entrara en el Nuevo Testamento, que estuviera siendo usado por la iglesia. Tenía que ser usado por la iglesia. Tercer elemento para ingresar un libro del Nuevo Testamento, ojo con esto, es que no tenía que tener ninguna contradicción con lo que Jesús dijo. Es decir, que si Pablo escribía algo contrario a lo que dijo Jesús, no entraba. No podía entrar porque contradecía lo que el Señor dijo. Entonces revisaron todos los escritos y ahí fueron anulando varios libros apócrifos o espurios en el Nuevo Testamento. Entre ellos había un libro en el Nuevo Testamento que se llamaba el Apocalipsis de Pedro, las historias de María Magdalena. Había otro escrito que se llamaba, que también lo fueron quitando, de Esteban. También no encajó con los parámetros. Entonces es así como en el Nuevo Testamento tenemos 27 libros. Eso fue en el año 400 después de Cristo. Muy bien. Y entonces, ¿en qué idioma fueron escritos? El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Por eso es que usted escucha a muchos pastores que citan la palabra griega para el Nuevo Testamento. Porque si queremos interpretar bien el Nuevo Testamento, hay que conocer un poquito de griego. Si queremos interpretar bien el Antiguo Testamento, hay que conocer un poquito de hebreo. Y estudiar hebreo, hermano, eso es de Dios, hermano. Para empezar, tienen que escribir de izquierda a la derecha, hermano. Y uno escribe, de derecha a izquierda. No, hermano. Y hacer unos ganchos. Y mira, hermano, un cuadrito con 3 puntitos en una vocal. No, hermano. Yo recuerdo cuando llegué eso con el pastor y la jeta, no, hermano, eso no, preferiría comer pitos en vez de eso, no. O pacaya. Pero hay que hacer algo. Y cuando él aprende uno eso, ya usted puede interpretar mejor el texto. Ya usted a nadie le da mentira, ¿verdad? Ya usted hoy allí, ¿verdad? No esté carburo, ¿verdad? No. Entonces, en el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Muy bien. Habiendo visto esto, ahora respondamos la siguiente pregunta: ¿por qué su Biblia se llama Reina Valera? Muy bien. Reina Valera fueron 2 monjes católicos, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, así se llamaban ellos. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, 2 monjes católicos. En el año 1600, ellos se rebelan y se salen de la comunidad católica porque no están de acuerdo con la doctrina que la iglesia está siguiendo. Ellos saben que no es así porque han tenido contacto con la Biblia. Entonces dejan el monasterio, abandonan su fe católica y ¿qué hacen? Ellos, los 2 monjes, se aíslan, tienen que huir porque si no los iban a matar. ¿Y qué sucede? Estos 2 señores empiezan a compilar la Biblia. Como ya tenemos el Antiguo y como ya tenemos el Nuevo Testamento, lo que sucedió fue esto: que como ellos son romanos, lo que hacen es que el Antiguo Testamento lo escriben en latín, el Nuevo Testamento, que es en griego, lo escriben a latín. Entonces ahí tenemos la primera versión, que se llamó la versión del oso. Es la primera Biblia que ellos sacaron. Reina, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. ¿Por qué hicieron esto ellos? ¿Por qué querían ellos copiar? Lo que hicieron fue copiar a mano. Imagínense, estar copiando 39 libros del Antiguo Testamento a mano
y pasarlo al latín. Terminaron eso y se fueron a los 27 libros del Nuevo Testamento, pasaron del griego al latín. ¿Por qué estaban haciendo eso ellos? Porque ellos querían que toda la población tuviera una copia de la palabra de Dios, porque antes nadie podía leer la Biblia, solo la podía tener el Papa, porque a él se le había dado la autoridad y sobre el Papa poder interpretar la Biblia. Nadie más podía, nadie más. Y eso es de historia y mucha gente desconoce todo esto. Si usted decía, no, es que yo tengo una Biblia, inmediatamente le iban a buscar a su casa y lo mataban. No, es que yo creo en Jesús, inmediatamente lo mandaba a traer el rey del Papa y lo mataban. Es poco de historia que hay que conocerla. Recuerden que, como le dije al inicio, el que aprende, el que conoce, no vive igual. No vive igual. El que no aprende y el que no le conoce, hay un peligro. Entonces, estos señores empezaron a hacer copias y copias para repartirlas. Y en honor a ellos es que quedó así, Reina Valera, porque tuvieron la valentía de estar escondiéndose y escribiendo, escondiéndose y tenían que moverse y escribiendo. Por eso es que se llama Reina Valera. ¿Y por qué le ponen San Mateo, San Marcos, San Lucas? Porque ellos vienen de un trasfondo católico. ¿Está conmigo, hermano? ¿Sí? ¿O ya lo perdí? Va, no se preocupe, hermano. Después hablamos y yo le puedo explicar más, hermano, con un buen asado. ¿Verdad? Un buen lomo de aguja, yo me inspiro más. Y hasta en chino y mandarín le hablo. Esto es básico, hermano. Lo que yo le relato hoy, esto es básico. Si usted lo tiene que saber. Mire, yo no traigo libros porque no los leo, hermano. Por lo que yo le he dicho, están en los libros. Ahí está, pero no le gusta leer. Y yo, ¿para qué voy a matar? Y ahí va, mire, con que no le mete el matrimonio y no están enregados, no lo leo. Si todo el mundo tiene que conocer a usted. ¿Estamos claros hasta ahorita? Entonces, si le preguntan a usted, mire, ¿y por qué su Biblia se llama Reina Valera? Usted le va a contar todo lo que yo le he dicho ahorita en 25 minutos. Porque lo lleva aquí, ¿verdad? Porque así como se aprenden los chakras, así tiene que aprenderse. ¿Sí? Que quedó una novela. Mira, fíjate que llegó Gustavo Alejandro y le dijo a la Mireya sobre la. No podemos, ¿no? Sí, las novelas no podemos, ¿verdad? Trae otros días de esto, hermano, que vamos a volver a ver la novela El extraño retorno de Diana Salazar. Yo me la acuerdo. Algunos no ni saben de qué es la novela, pero la habían nacido. La novela era un año 80, hermano. Y Lucía Méndez. Le ponían los ojos en verde y quemaba las cosas. El extraño retorno de Diana Salazar. Pero ya dije que no voy a mencionar años porque me da pena, hermano. Si yo me acuerdo de eso, sería pecado no conocer esto. ¿Me explico? Entonces, hoy usted sabe por qué se llama Reina Valera. Hoy usted sabe por qué el Antiguo Testamento. Hoy usted sabe por qué el Nuevo Testamento. ¿En qué idioma fue escrito el Antiguo Testamento? Hebreo. ¿El Nuevo Testamento? En griego. Para aceptar un libro en el Antiguo Testamento había 3 parámetros. Primero, el idioma hebreo. Segundo, la edad. Tercero, no se contradijera. Muy bien. En el Nuevo Testamento habían parámetros, claro que sí. ¿Cuál era el primer parámetro para aceptar un libro en el Nuevo Testamento? Primero, la transmisión oral. Esas fueron las etapas, las fases. ¿Cómo se llegó? La transmisión oral es del año 30 al año 90. Ok. La segunda fase es la recopilación. La tercera fase es el canon. Ahí estamos ahorita. Primero, para aceptar un libro, tenían que haber visto a Jesús. Pero Pablo, Lucas y Marcos no lo vieron. ¿Por qué los aceptaron? Fueron revisados por los apóstoles. Segundo parámetro para ingresar a un libro del Nuevo Testamento. ¿Cómo? Que no se contradijera lo que Jesús decía. Tercero, tenía que haber sido utilizado por la iglesia primitiva.
¿Sí? ¿Está conmigo? Muy bien. Ahora, eso fue en el año 400. 200 años después, aparece Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina. ¿Estamos claros quiénes son? ¿O ya saben por qué se llama Reina Valera su Biblia? Muy bien, pastor, pero yo veo ahí que tiene bastantes fechas mi Biblia. Váyase a la primera página. Y usted va a ver que tiene bastantes fechas. Piensa que yo no entiendo este montón de fechas, pastor. Así que yo me voy a hacer arranque, porque a mí no me sirve. Yo el arranque que 1900 tal, no sé qué, ¿verdad? Yo creo que también no la trae, ¿verdad? El arranque. ¿Qué fechas tiene, hermano? Ah, ok, 1069, ¿ah? Yo creo que la otra fecha, 1602, la otra fecha, 1860, ¿y la otra fecha? 1909, ¿y la otra? 1960. ¿Qué es la que usted tiene? Reina Valera 1960. Muy bien, pastor, ¿y todas esas fechas qué son? Esas son fechas de revisiones. ¿Qué significa? Cipriano y Casiodoro hicieron la primera Biblia, pero todas esas fechas se las fueron revisando. Ah, aquí se equivocaron en esta letra, vamos a cambiar, revisión, hasta la 1960. Pero si usted revisa y se va a una librería cristiana, va a encontrar que hay Reina Valera 2000, Reina Valera 2005. Son revisiones. Ojo con eso. Y aquí entramos en otro tema. Pastor, pero yo he oído que la Biblia Reina Valera tiene errores. No, la palabra de Dios no tiene errores. Sí puede haber errores de traducción, pero no de fondo. De forma sí, pero no de forma. Cápteme esta idea. Yo apenas sé hebreo, ¿ya? Pero yo quiero traducir Génesis del español al hebreo. Yo sé poquito. Y ahí estoy, ¿verdad? En el principio, que cómo se escribe en el principio, ¿verdad? Y tengo que buscar la letra en el hebreo. Y así voy despacito. Y termino Génesis. Pero luego viene otra persona que sabe más hebreo y me dice, mira, aquí te comiste esta palabra. No va así, te la voy a revisar. Ok, ahí hay error. Pero en el fondo es el mismo mensaje. ¿Me explico? O sea, la palabra de Dios originalmente dada, eso no tiene error. ¿Dónde hay error? En la traducción. Ahí sí hay error. Pero no en la palabra. Porque leímos ahí que toda la palabra es inspirada por Dios. La palabra de Dios no tiene errores ni contradicciones. Sí hay errores de traducción. Eso sí, no le puedo mentir. No le puedo mentir. Sí, no le puedo mentir. Sí han habido errores de traducción, sí han habido errores de puntuaciones, eso sí. Pero el mensaje ese se mantiene puro. Muy bien. Entonces, ¿cómo sé ahora, pastor? Ahora que ya sé cómo se hizo la Biblia, ahora que ya sé quién es Cipriano de Valera, quién es Casiodoro de Reina, ahora, pastor, ¿cómo sé entonces que esta es la Biblia verdadera? Ahora, pastor, ¿cómo yo puedo decir que en realidad esta es la Biblia que Dios dejó? Muy bien. NBI es una traducción. Traducción al lenguaje actual, que es la TLA, que la regalaron en el Estado. Usted la lee y difiere bastante con esta. Y muchas veces se entiende mejor. Ay, pastor, o sea que esa es otra Biblia. No. La Biblia de las Américas es otra Biblia. No. La traducción del Dios viviente es otra Biblia. No, es la misma. Y entonces, ¿por qué le ponen otro nombre? Porque son versiones. Son versiones. La palabra es la misma. Lo que cambia son las versiones. ¿Sí? No es que hayan bastantes Biblias. Ay, que bastantes Biblias. Ay, no. Yo ni sé cuál es la verdadera, porque el pastor dice que hay una Biblia. Y algunos hasta la satánica. No, hermano. Pero quiero dejarle claro, no hay bastantes Biblias, no hay un montón de Biblias, no. La palabra de Dios es
Una, ¿sí? Entonces, ¿qué hay bastantes? Lo que hay son versiones, pero la misma palabra es una. ¿Me explico? ¿Está conmigo? Muy bien. Entonces, pastor, ¿cómo sé que esta es la Biblia verdadera? Por todo lo que ya estudiamos de la historia, cómo fue compilada, cómo fue recibida, cómo fue estructurada. Pero otro elemento, y con esto quiero terminar. ¿Cómo sé, pastor, que esta es la palabra de Dios? Porque esta palabra tiene un milagro sobrenatural. ¿Cuál? ¿Cuál es el milagro de esta palabra? Es que esta palabra ha sobrevivido, hermanos, a ataques demoníacos increíbles. Le voy a contar de un señor que se llamaba Domiciano. Domiciano fue un emperador romano. Este emperador romano se dio cuenta que los cristianos andaban con rollos, con Biblias. Entonces Domiciano dijo al imperio romano y todo donde tenía poder él, dijo: no quiero, dijo, que nadie tenga ningún escrito de los cristianos. Eso fue en Roma, en Jerusalén, eso fue en Asia, porque Roma había conquistado todos esos lugares. Y Roma, por orden de Domiciano, mandó un ejército descomunal a todas las regiones donde tenían poder. ¿Y sabe qué hacían? Si encontraban a cristianos en sus casas, los sacaban, quemaban el rollo de la escritura, pero también los mataban a ellos o los quemaban. Entonces, ¿qué pasó? Los cristianos tuvieron que esconderse, y viene la etapa de las catacumbas. Y se empiezan a esconder, hermanos, del imperio romano en las cuevas. Y ahí empiezan a hacer sus cultos clandestinos, a escondidas. Y no se podían decir: hermano, Dios me bendiga, hermano. ¿Saben cómo se comunicaban ellos? Ellos, para saber si usted era cristiano, en la tierra dibujaban un pescadito. ¿Ha visto usted el símbolo de un pescado, de un cristiano? Yo me preguntaba: ¿y por qué un pescado? Porque en ese tiempo no se podían decir hermano ni saludarse. Entonces lo que hacían era: allá están mis hermanas allá atrás. Entonces yo dibujaba aquí en tierra un pescado. Y si ellas eran cristianas, allá ellas dibujaban un pescado también. Pues los dos éramos creyentes. Así nos comunicábamos. ¿Por qué? Porque si decíamos: hermano, Jesús le bendiga, ahí mismo el imperio lo seguía, lo mataba a toda su familia y le quemaban todos los escritos. Y hoy a muchos, ¿cuánto nos da pena que nos digan Dios les bendiga en la calle, verdad, hermano? ¿A cuánto nos avergonzamos del Evangelio? ¿Cuánto nos avergonzamos de Jesús, sabiendo que hubo gente que pagó sangre para que hoy tengamos esta palabra en nuestras manos, hermano? Pero a muchos nos da pena. Y yo como soy loco, hermano. Yo me lo encuentro en la calle, usted, yo le bendiga, hermano. Si le caigo mal, gloria a Dios. ¿Y por qué es así, pastor? Porque yo conozco la historia. Porque yo sé lo que sufrieron los cristianos pasados. Porque yo sé que tuvieron que, ofrendar las vidas de su familia. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, por amor a este libro, por amor a preservar la Biblia. Ellos entregaron sus Biblias y nosotros vemos de la Biblia de menos. Muchos ni traemos Biblia a los cultos, ni la andamos, pues. Me dice el valor que le ponemos a la escritura. Por eso es que ese soy yo, no le estoy diciendo que lo haga, yo el valor que le doy a la Biblia. Mi Biblia tiene un lugar especial en la casa, aquí en la oficina. Usted en mi Biblia no va a ver nada encima. En mi Biblia usted no va a ver un pedazo de toalla, ni llave, ni nada. No, es la palabra de Dios, ese es el valor que yo le doy. Y mi esposa sabe que en las Biblias no puede haber nada encima, nada. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Cuando yo llego a la casa, yo sé dónde está la Biblia, ahí tiene que estar. Y si van a ocupar, muévanlo un poquito y cuando termine ese espacio, me la vuelvo a poner donde está. Así soy yo. Ese es el valor que yo doy a la palabra de Dios. Eso soy yo. Eso soy yo. Porque sé que hubo gente que ofrendó la vida de sus familias para que hoy usted y yo tuviéramos esta palabra. Pero ¿cuántos vamos a llegar a la casa y vamos a tirar la Biblia? Y la Biblia, fíjate que hay la Biblia allá en la cocina, creo que la dejé. Le cayó aceite, limpiarla. Ay, no, allá en la iglesia, no la Biblia. Ay, pasó hasta la
mejor lo voy a invitar, vamos a invitar. El valor que le damos a la palabra de Dios. El valor. Domiciano se calcula que en el periodo de este señor, en el Imperio Romano, él diezmó a la comunidad cristiana. Es decir, que si había un promedio de 100 cristianos, él mataba 10 por día. Cristianos. Nerón, una vez Nerón dijo, bueno, mi jardín está muy oscuro, quiero que alumbre mi jardín. Y mandó a sacar a los cristianos de sus casas. Les echó gasolina, les prendió fuego y los puso en una estaca. Y salía Nerón a ver sus jardines. Ellos sí se ve encendido. Y las antorchas eran los creyentes, hermano. Imagínense usted. Ahora, ¿qué le quiere decir con esto? ¿Por qué yo sé que está en la palabra de Dios? Porque la palabra tiene un milagro. ¿Cuál? Que esta palabra, hermano, ha sabido protegerse ella misma. Es un milagro. No nos vayamos tan lejos. Hitler, 1932 a 1944. Adolfo Hitler dijo, yo quiero destruir a todos los judíos. Muy bien. El plan de Hitler era destruir a los judíos. Mató gitanos, mató testigos de Jehová. Pero el plan de los judíos era, de Hitler era matar a los judíos, apoderarse de su tierra y luego extenderse. Y su plan mayor era atacar a los cristianos. Destruir la palabra de Dios. Es un milagro que tengamos hoy la Biblia, hermanos. Es un milagro que usted ande hoy una Biblia. Antes no se podía comprar Biblia. Mira, hay Biblias que ayer las tengo hasta meses. Antes no, hermano. Antes para poder, fíjense bien, antes para poder llevar un capítulo así de una paginita, los judíos tenían que hacer como floreros. Y abajo les hacían un falso. Y ahí enrollaban bien el escrito y lo metían. Y ese comerciante se iba a la otra región, llegaba a otra región, sacaba ese pedacito y lo repartía a la gente. Es decir, que ellos traficaban la Biblia para que la Biblia no se perdiera. Gente dio su vida por esta palabra. ¿Por qué yo sé que esta es la palabra de Dios? Porque en esta palabra hay un milagro de supervivencia, hermano. Han querido destruirla, han querido denigrarla. Gobiernos han querido suplantar la Biblia por otras tonteras, pero la palabra de Dios se mantiene, hermano, porque es la palabra de Dios. ¿Lo creen, hermanos? El que se encuentra con este libro no vuelve a ser el mismo. No vuelve a ser el mismo. No, hermanito, no vuelve a ser, no se puede. Usted se mete en este libro, usted come Biblia, usted se deleita, usted no puede volver a ser el mismo. No se puede. No se puede, hermano. ¿Por qué yo sé que esta es la palabra de Dios? Por todo lo que le expliqué. Porque hay un milagro de protección. Pero ¿por qué yo sé que esta es la palabra de Dios? Porque también hay un milagro en ella. ¿Cuál? El milagro de cambiar vidas. Aquel que se topa con la Biblia no es el mismo. Claro, el que la lee. Claro, que la escudriña. Pero si usted lee la Biblia, ¿verdad? Pero el Señor estuvo hablando. No, eso no es leer la Biblia, hermano. La Biblia hay que saberle sacar, hay que saber que Dios le hable, hay que saber que Dios le instruya. Cuando usted se topa con la Biblia, no vuelve a ser el mismo. Por eso es que cuando usted ve creyentes con comportamientos alejados de la voluntad de Dios, usted puede decir una cosa: no tiene comunión con la palabra de Dios. No tiene, hermano. Es que esta palabra es viva, hombre. Esta palabra es eficaz. Esta palabra transforma. No tiene, hermano. Yo no le puedo explicar. Pero sí en los momentos más duros que me ha tocado vivir, y aflicción, hermano, y enfermo, y aturdido, hermano. Lo único que hago es, no puedo hacer nada, voy a abrir la Biblia. Termino de leer la Biblia y mi percepción del problema cambia.
pero tengo el mismo problema, pero cambia. Cambia. Aquel que se encuentra con la Biblia, su percepción cambia. Cambia, hermano. Cambia. Sí, cambia. Cambia. Yo que tuve a mi mamá casi 2 meses aquí en la casa. Yo le dije, los días que va a estar aquí, usted va a leer 1 o 2 capítulos antes de acostarse. Y no se va a dormir sin antes leer. Mira, mi mamá, yo dándole eso. Yo sé. Mira, nada me sirve darle terapia. Mira, nada me sirve darle un par de técnicas para sufragar el dolor interno. Mira, nada me sirve consolarla con mis palabras. No. ¿Qué es lo que yo quería? Que se encontrara con la Biblia. Que se encontrara con el Dios de la Biblia. Que se encontrara con el Dios de la Biblia. Y no me bastó solo eso. El hermano Luis me bendijo con casi 100 sermones de mi pastor general. Y le decía, primero va a escuchar el sermón, lo va a ver, y después va a leer la Biblia y se acuesta. Un día platicando con ella, me dice, le digo yo, ¿ya se va a dormir? Sí. ¿A leer la Biblia? Sí. ¿Se acuerda? Me sentí tan gratificante en la iglesia para mi Señor que me dijo, sí, hijo, me dijo, la verdad que todo eso me ayudó, me dijo. Es la palabra. Es la palabra. Y el mismo problema. Y el barranco está. Y la casa está caída. Ahí está. Pero ¿qué hace diferente el problema? ¿Sabe qué hace la diferencia? Cuando nos encontramos con la palabra cambia nuestra percepción de fe. Aquel que no lee la Biblia, por eso es que no cree, por eso es que vive atribulado, por eso es que ahí andan acabados, por eso es que ahí andan cambiando el Señor por cualquier cosa, porque no se han topado con el Dios de la Biblia. No, les han contado de un Dios, les han hablado de un Jesús, les han dicho en un sermón, pero ellos no se han encontrado con la Biblia. Encuéntrese con la Biblia. En un par de meses hablamos. En un par de meses hablamos. Métese. Métase. En un par de meses hablamos. Mis hermanos, después de esto, sería justo que usted le dedicara tiempo a la palabra de Dios y menos a nosotros mismos. Sería justo que mañana, antes de salir de su casa, usted le dedicara un devocional a la palabra de Dios y que no salga corriendo sabiendo que lo que nos sostiene es la palabra de Dios, hermano. Es esta palabra, es esta palabra, es esta palabra, es esta, es esta palabra la que nos da vida, la que nos consuela, la que en nuestras noches de lágrimas, esta es la palabra que nos arrulla, hermano. Descanse en eso y después hablamos. Y le aseguro que aquel que se encuentra con la palabra también se